Uno, dos, tres. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1,000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. ¿Qué tal? Venimos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Walter Buchanan, CFA. Es director de inversiones y socio en SafeNest. Es una plataforma web con registro como asesor en inversiones independiente. Junto con el comité de inversiones gestiona portafolios de los clientes de la firma con estrategias de asset allocation. Previamente se desempeñó Walter como portfolio manager en Vector Fondos, donde administraba más de 1,500 millones de pesos en activos. Estudió administración financiera en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y cuenta con más de 9 años de experiencia en inversiones. En el 2018 obtuvo la designación CFA Charter Holder por parte del CFA Institute. Es la distinción más alta en la profesión de administración de inversiones. Además ha dado cursos en el ITAM y tiene su propio podcast junto con Luis González, Money Talks, el otro lado de la moneda. Mi estimado Walter, muchas gracias por estar aquí y bienvenido al Dinero no viene con instrucciones. Gracias a ti por la invitación, Ricardo, y pues un gusto estar aquí contigo hablando de estos temas tan interesantes. Fíjate que el día de hoy invitamos al buen Walter porque tenemos un tema que por ahí ha estado circulando ya hace unos meses e incluso varios de nuestros clientes y de nuestros escuchas nos habían pedido, nos decían, Ricardo, es que he visto que últimamente en plataformas de redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, ahí lo pondría con un asterisco, pero en varias redes sociales se ha dado mucho el tema de que empiezan a surgir los famosos influencers o youtubers y empiezan a dar recomendaciones de inversión cuando tal vez no necesariamente tienen la preparación que uno debería de tener y que por ley además pide la Comisión Nacional Bancaria de Valores, deberían de estar registradas para dar consejos de inversión, que es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes de pasar a eso, mi estimado Walter, me gustaría que nos platiques un poco más de ti. Ya hablamos en tu semblanza cuando empezábamos el programa, pero platícanos un poquito más de SafeNest. ¿Cómo empezaste tu carrera, tu profesión en el mundo de las inversiones? ¿Por qué decidiste dedicarte al mundo de las inversiones? Y que nos hables un poquito más cómo es todo ese proceso de preparación, certificaciones, estudio que tiene que hacer una persona en esta industria. Sí, claro que sí, con gusto, Ricardo. Bueno, yo desde la preparatoria, pues tenía dos opciones a estudiar como carrera. Bueno, eran las que más me llamaban la atención y era economía o finanzas. Finalmente, pues gracias a la vida me decido por algo más práctico que es la administración financiera, las finanzas, sin agraviar a ningún economista, obviamente. Pero pues me decido por finanzas y desde el momento en el que yo me decidí a estudiar finanzas, pues fue con el objetivo de poder trabajar en el mundo bursátil. Entonces, pues algún tiempo después de terminar la carrera, logro entrar en Vector Casa de Bolsa, entro como asesor patrimonial de la parte de ventas y finalmente con el transcurso de los años, donde pues mi labor era buscar clientes, asesorarlos sobre sus portafolios, armarles sus portafolios y brindarles asesoría de inversión. Después de unos años en esta función surge la oportunidad de venirme a la Ciudad de México como asset manager, como fund manager, donde pues me pareció una oportunidad muy interesante. Iba a poder continuar expandiendo mi conocimiento y pues bueno, tomo la oportunidad. Estoy alrededor de 5 años como portafolio manager. Durante este periodo pues aprendí muchísimo porque tenía
pues tenía fondos que hacíamos de todo, ¿no? Las personas que nos escuchan, que no saben qué es lo que hace un fund manager, ¿cuál es, digamos, su principal labor? Bueno, el fund manager es el que está detrás de un manejo de un fondo de inversión, que los fondos de inversión son instrumentos de inversión colectiva. El fondo pues puede tener muchísimas posiciones, puede tener, no sé, vamos a pensar entre 10 y 100 posiciones, y es un vehículo que le facilita pues exposición a cierto tipo de inversión a los clientes, ¿no? Por ejemplo, de los fondos de inversión de deuda. Si una persona quiere invertir en bonos del gobierno mexicano, para invertir en bonos del gobierno mexicano, los montos generalmente son muy altos. Estamos hablando de que para que te atiendan las mesas, pues necesitas alrededor de 10 millones de pesos, quizá con 5 te pueden atender. Y pues a través de un fondo de inversión, tú puedes entrar, tú puedes tener acceso a este mundo desde montos tan bajos como pueden ser 10 pesos o inclusive menos, ¿no? Igual los fondos de renta variable, que es otra clase de activo, pues si tú necesitas pues una solución donde tengas inversión en diferentes países, en diferentes empresas, pues quizás hacerlo tú solo te va a tomar mucho tiempo, te va a tomar mucho aprendizaje, y pues a través de un fondo de inversión, que existen los fondos de inversión tradicionales y los exchange funds, pues atrás del fondo de inversión pues está un fund manager o un manejador del fondo. Correcto. Que pues él se encarga de desplegar la inversión acorde al objetivo del fondo. Una duda, en este tramo de tu vida profesional que nos platicas para que llegaras a ser fund manager, ¿qué es usualmente lo que piden las instituciones financieras para tener una persona que está a cargo de cuál es esa estrategia de inversión que tienen esos fondos? ¿Qué es usualmente lo que estarían esperando las instituciones financieras que tenga de preparación esta persona que está como fund manager? Pues obviamente tienes que tener conocimientos sobre el mercado financiero y sobre el tipo de fondo que vas a manejar, ¿no? Si vas a manejar un fondo de renta variable, pues tienes que tener buenas bases, buen conocimiento sobre renta variable, o si vas a manejar un fondo de deuda, pues un conocimiento amplio del mercado de deuda, del comportamiento de las tasas, y obviamente pues te piden una certificación de las que otorga la AMIB, que pues es el órgano autorregulador de las instituciones financieras, y te piden la figura 3, pues es una figura bastante completa, ya que abarca temas de mercado de deuda, mercado de renta variable, abarca algo de derivados, abarca temas de fondos de inversión y por supuesto pues tiene un contenido importante de ética, ¿no? Que es parte importante de estas certificaciones. Listo, perdón que haya hecho esa pausa en lo que nos platicabas, Walter, pero me interesaba como que vayan teniendo esa información. Sí, claro, o sea, y entre más, pues digamos, entre más preparación tengas, pues es mejor, ¿no? Para quien está empleando, para quien te está contratando, para que realices, para que estés a cargo del manejo de un fondo, que los fondos generalmente, o sea, tienen un manejador, pero el manejador no toma las decisiones solo. Hay un comité de inversión donde pues el fund manager propone su tesis de inversión, propone lo que va a hacer, pero pues esto obviamente tiene que ser aprobado por el comité, ¿no? Pero pues tiene que tener capacidad técnica pues, para formar parte de este comité. Y pues certificaciones como el CFA Charter Holder pues también ayudan muchísimo a este tipo de trabajo. Pero bueno, como te platicaba, Ricardo, después de estar unos años en Vector como manejador de fondos, aquí conocí a mi socio actual, a Arturo Romero, donde nos dábamos cuenta de que a veces es difícil que una asesoría profesional o una asesoría completa, como la que te puede dar un fund manager, llegue al cliente final, porque si nos vamos a las instituciones tradicionales, bancos, casas de bolsa, el primer contacto es un ejecutivo, ¿no? Entonces, la gente llega, le dice, oye, quiero invertir, y pues el ejecutivo no es un experto en el tema, lo conoce, pero pues el ejecutivo de banca, pues también tiene que colocar otros productos como hipotecas, créditos, tarjetas, etcétera. Tiene una amplia gama de productos donde puede atender al cliente, pero para atender al cliente en inversiones, pues el ejecutivo se voltea con su área
de asset management o con su área de inversiones, con su área de fondos. Y pues aquí depende de qué tan buena sea la comunicación entre el ejecutivo y el área especializada, pues depende de si el cliente va a recibir una buena asesoría o quizá mucha información se va a quedar en el camino. Entonces, con esto en mente, pues Arturo toma la decisión de separarse de la casa de bolsa, tramitar el registro como asesor en inversiones independiente, funda SafeNest, y al momento en el que funda SafeNest, como él y yo platicábamos mucho de estos temas, del tema del auge que tienen los asesores en inversiones en Estados Unidos, pues me invita a formar parte del proyecto como socio. Es algo que siempre me había llamado la atención, lo consideré una oportunidad muy importante en su momento y hoy en día creo que es una de las mejores oportunidades que he tenido. Y pues bueno, siendo un tema que me apasiona mucho, pues decido unirme con Arturo para tender este puente entre una asesoría profesional y una gestión de inversiones como debe de ser, tender este puente de los profesionales hacia el cliente final, ¿no? Entonces, así es como nace SafeNest, que también es una plataforma tecnológica parecido a lo que tú me mostraste, muy similar, donde pues justamente queremos cerrar esta brecha entre los gestores y asesores profesionales y el cliente final. Mencionas un punto bien interesante, Walter. Al final del día, y como economista yo diría, bueno, es que siempre hay incentivos ahí que tienen las personas, ¿no? Y muchas veces yo también cuando empezaba en esta profesión decía, híjole, es que siento como que a veces en las instituciones financieras, como tú bien dices, la primera línea, vamos a llamarle así, que son las personas que están en sucursales o como tú decías, incluso más el área comercial que se dedica a captar el capital, pareciera que pueden llegar a tener un conflicto de interés importante, que es muy distinto cuando hablamos del asesor en inversiones independiente. Ahora, quiero hablar un poco más de este punto, Walter. ¿Qué significa ser un asesor en inversiones independiente? ¿Tiene mucho tiempo en nuestro país o es relativamente una figura nueva? ¿Por qué tal vez los incentivos serían distintas? Platícame un poquito más de esta figura. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? A lo mejor las personas que nos escuchan, oye, Ricardo, si yo voy a GBM o a Actinver o a cualquier otra de las 35 casas de bolsa, ¿cuál es la diferencia de tener un asesor en inversiones independiente y el llegar a la institución financiera? Se tiene que convertir en un incentivo perverso siempre, pero con el asesor en inversiones independiente, ya que solo podemos recibir ingresos de nuestros clientes y de las cuentas que nosotros gestionamos, pues se eliminan todos estos incentivos que pueden generar conflictos de interés. Fíjate que quiero justamente hacer énfasis en el tema de incentivos. Como tú ya dices, Walter, oye, pues un asesor en inversiones independiente tiene el incentivo de que le vaya bien a su cliente porque literalmente nosotros pues vivimos de nuestros clientes, ¿no? O sea, si tenemos muchos clientes y administramos un capital grande, pues perfecto. Quiere decir que nuestro negocio puede seguir. Si le va muy mal a nuestro cliente, pues el cliente va a decir, híjole, Ricardo, igual y me cambio con Walter, ¿no? En lugar de con Edward. Y pues entonces perdemos ese incentivo, ¿no? Creo que los incentivos están muy alineados. Ahora, para entrar en el tema que mencionábamos al inicio, Walter, una persona que de pronto tiene su canal de YouTube, tiene su TikTok, tiene su Instagram y dice, mira, es que compré esta acción hace tantos meses y me ha ido muy bien, sígueme para más consejos en inversiones. De entrada hay que decir que tiene un incentivo muy distinto, obviamente, además del tema de que ya hablamos de, oye, pues no necesariamente tienen la preparación, la regulación, etcétera. Por un lado, lo que en algún momento comentábamos en este podcast, yo digo, bueno, el hecho de que se esté popularizando el mercado de valores, por supuesto que me da alegría, porque en México un porcentaje bien pequeño de la población invierte en el mercado de valores, pero por otro lado, ¿qué opinas de este fenómeno que está sucediendo, Walter? Que de pronto, pues casi todo el mundo se quiere hacer el asesor de inversiones y literalmente, ¿no? Hemos visto cientos de cuentas que además tienen muchísimos seguidores, donde están haciendo estas recomendaciones
de inversión. Hay muchos que lo hacen a través de, incluso de instituciones que ni siquiera están reguladas y son más bien, pues, ubicas seguramente el tema de opciones binarias, CFDs, etcétera, instituciones que están dadas de altas ahí en Chipre y demás. Y además tienen incentivos bien distintos, ¿no? Porque ahí ganan por referencia, pues la persona que entre, etcétera. ¿Qué opinas de todo este fenómeno que se está dando? Además, no solo en América Latina, en Estados Unidos también. ¿Qué opinas de esto? Pues mira, como mencionas, es bueno y es bienvenido que los mercados financieros y que la cultura financiera pues permee más en la sociedad, pero pues también hay formas de que permee en la sociedad de una manera buena o por un camino erróneo y un camino equivocado, ¿no? Entonces, como dices, hay que tener mucho cuidado porque estos influencers de inversiones, estos TikTokers, pues cobran mucha popularidad y se vuelven virales, pero como lo dices tú, sus incentivos son muy diferentes. ¿Cuáles son sus incentivos? Sus incentivos, pues, es tener más seguidores, generar más tráfico en sus redes para poder monetizar este tráfico en sus redes, y pues quizá en sus cabezas no está de primera mano o de primer objetivo, pues las necesidades reales de inversión de la gente, el que la gente pueda tener un buen manejo de las inversiones, un buen control de emociones, un buen control del riesgo. O sea, esto pasa a plano secundario, ¿no? Su objetivo principal pues, va a ser monetizar sus redes, que es muy, muy distinto al objetivo de un asesor en inversiones independiente. Ahora, otra cosa, pues, ¿quiénes toman relevancia o cuál es el contenido que toma relevancia? Me ha tocado mucho ver de, si hubieras comprado Tesla hace 4 años, y si hubieras comprado acciones de Starbucks, entonces, en vez de todos los cafés que te compraste, hay que tener muy en cuenta que todas estas declaraciones pues, pues sí, son un poquito mentiras, son un poquito falacia. ¿Por qué? Porque están apelando al sesgo de retrospectiva, donde evidentemente hoy podemos ver todas las acciones que fueron ganadoras: Facebook, Amazon, Google, Tesla, Netflix. O sea, predecir el pasado es muy fácil, ¿no? Entonces volteamos a ver cuáles son las acciones que más han ganado y nos ponemos a hablar de esas, ¿no? Y nos ponemos a hablar de lo fácil que han ganado de dinero y lo fácil que fueron sus modelos de negocio, cuando en realidad, pues si hoy nos ponemos a tratar de adivinar cuáles van a ser las mejores compañías en el futuro, pues probablemente el 90% de la gente que pronostique que tal o cual empresa va a ser la que genere más rendimientos en el futuro, se va a equivocar, ¿no? Y los que le atinen, pues va a haber muchos que su acierto se deba mucho a cuestiones de suerte, ¿no? Entonces, en su momento, pues nadie sabía que Facebook iba a tener tanto éxito, que Tesla iba a tener tanto éxito, no sabían cómo Facebook iba a generar dinero, la acción se cayó después del IPO, Amazon se ha caído, ha tenido caídas de hasta 90%, después de la burbuja.com tardó varias décadas en recuperarse. O sea, realmente estos influencers nos hacen ver que todo es muy fácil y sencillo, cuando invertir en acciones como Amazon, como Netflix, que ha caído más del 40%, pues creo que más de 3 veces, es muy difícil porque si nos tocan estas bajadas, que son parte de invertir, son parte del mercado y son inherentes, si nos tocan estas bajas y no conocemos y compramos toda nuestra cuenta en una acción, pues nos vamos a sentir muy mal, vamos a sentir mucha ansiedad. La mayoría de la gente, como somos aversos al riesgo, va a vender, no se va a esperar, va a tirar el largo plazo por la ventana, porque no van a estar bien asesorados, sus portafolios no van a estar bien construidos, y pues al final se van a dar cuenta de la manera difícil, pues que invertir no es fácil, ¿no? Y que saber cuáles son las empresas más exitosas y que más generan rendimiento, pues tampoco es fácil, ¿no? Y pues también otra cosa, o sea, estas personas que se ponen a hacer recomendaciones de inversiones, pues están en una zona gris, en una zona que no está regulada, porque pues, te puedes cubrir con un disclosure de todo lo que yo digo es mi opinión personal y no es ninguna recomendación de compra o venta, pero pues sin embargo están hablando de este tipo de cosas y están en una zona gris donde
pues ellos no conocen tu perfil de inversión, no conocen ni siquiera cuánto tiempo quieres invertir, no conocen tus necesidades como inversionista, si eres muy nervioso, si eres muy ansioso, eres neutral al riesgo, si eres tomador de riesgos, o sea, no conocen todas estas características tuyas como inversionista, por lo cual pues, es muy improbable que las recomendaciones que te estén haciendo pues te vayan a hacer bien como inversionista, ¿no? Entonces hay muchos peligros aquí, sobre todo pues, por lo que te digo, ¿no? O sea, está mucho el hype de esta acción AMC ha subido 4000%, pues sí, ha subido 4000%, pero pues es por manipulación de mercado, se ha despegado muchísimo de fundamentales, se va a regresar, pues quién sabe, yo pensaría que sí, profesionalmente obviamente no le puedo recomendar a ninguno de mis clientes entrar en AMC porque los riesgos son enormes, en fin, se vuelve algo peligroso, pero pues están en una zona gris donde lo van a estar, donde lo van a seguir haciendo, ¿no? Y además, o sea, la gente se inclina por estos influencers, pues que son muy carismáticos, son muy llamativos y hacen mucho énfasis en las bondades, que pues cuando llega Ricardo Chavero o llega Walter y les dicen, oye, pues qué bueno que quieras invertir, pero ¿estás seguro de que tienes el estómago para tomar los riesgos? Claro. Obviamente cada vez hay más gente que sí se asesora y eso es algo bueno, pero pues también, o sea, la realidad es que mucha gente prefiere una certidumbre falsa que una verdad que engloba la incertidumbre, ¿no? No nos gusta la incertidumbre como humanos. Hay un punto aquí que me gustaría poner sobre la mesa. Ya no nos va a dar mucho tiempo, pero en alguna ocasión este libro de Morgan Housel que habla de la psicología del dinero, que en algún momento hablamos en este podcast, y tiene una parte que siempre se me quedó muy, muy grabada porque ponía el ejemplo de, mira, específicamente en las finanzas, específicamente en lo que hacemos, Walter, decía, es una profesión que no sabemos hasta qué punto pudiera influir en la suerte. Y él ponía el siguiente ejemplo, ¿no? Decía, mira, si tú quisieras llegar a ser el top de los 10 cirujanos neurólogos del mundo, es imposible que llegues a estar en ese top 10 a menos de que estudies o te prepares en ese sector, ¿no? Y pone del otro lado la parte de finanzas, administración de portafolios, inversiones, y dice, mira, es posible, sí es posible, y ha sucedido, que una persona que a lo mejor no tenía ninguna preparación en este sector pudiera llegar a estar en ese top 10 y menciono esto porque muchas veces cuando dicen, no, Ricardo, es que sí, mira, el influencer mostró ahí su estado de cuenta y mira, sí hizo X cantidad de rendimiento, entonces pues por eso prefiero seguirlo a él, ¿no? ¿Qué tanto crees que puede influir este factor de suerte que obviamente es bien difícil tratar de cuantificarlo, pero sabemos que en el mercado de valores la probabilidad tan solo de que le ganes al mercado o los índices, el Standard Poor's 500 si hablamos de Estados Unidos, el IPC si hablamos de México, es bien pequeña, sobre todo, a lo mejor un año le puedes ganar, ¿no? Pero consistentemente sabemos que es complicado, digamos, lograr tener esta métrica. ¿Qué tanto crees que juegue este factor de la suerte, Walter? ¿Y por qué lo deberían de entender las personas que nos escuchan al momento de tomar decisiones financieras? Claro, la suerte, o más propiamente llamado el azar, juega un papel importantísimo en los mercados financieros. Porque miren, por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo, Google. Google ahorita es una empresa súper exitosa donde en retrospectiva, pues su éxito era muy evidente. Y pocas personas saben que Google, a finales de la década de los 90, estuvieron a punto de vender toda la compañía a otro buscador que se llamaba Excite, que ahorita Excite pues todavía existe, pero pues ya no es un jugador relevante en el mercado, no vale miles de millones de dólares como Google, y Google estuvo a punto de ser vendido por la titularidad a Excite por $1 millón, creo. Entonces, fíjate,
como el azar, por cuestiones del azar, Excite declinó la oferta, pues Google se pudo convertir en un gigante que pues ahora su valor de mercado pues es de miles de millones de dólares, ¿no? Por darte un ejemplo. En redes sociales, o sea, antes de Facebook pues, existían High Five, existían miles de redes sociales. Antes de WhatsApp estaba ICQ, y sí, obviamente pues hay ingenieros que desarrollaron, mejoraron, cubrieron una necesidad, pero también, o sea, factores azarosos hicieron que estas plataformas pues surgieran. O sea, finalmente, si vimos la película de Red Social, o sea, los hermanos Winklevoss, por factores del azar, o sea, porque nacieron en X ciudad y fueron a Harvard y por factores azarosos conocieron a Mark Zuckerberg y Mark Zuckerberg se topó con ellos, y esto desencadenó una serie de eventos que siguieron siendo influidos por el azar, donde finalmente tenemos Facebook, que es una compañía igual de miles de millones de dólares. O sea, si no vemos las cosas así, quitando un poquito la retrospectiva y nos damos cuenta del papel que el azar juega en la vida cotidiana, pues vamos a caer en autoengaños y vamos a caer en exceso de confianza, ¿no? Ahora, como tú decías, o sea, es imposible que alguien haga una cirugía a corazón abierto sin tener absolutamente ningún conocimiento en medicina y tenga éxito. O sea, si alguien hace eso, pues se le va a morir el paciente. No hay forma de que por azar o por suerte, pues le atine a lo que tiene que cortar y tenga éxito, haga una cirugía exitosa, salve la vida del paciente. Y sí puede haber gente que, pues, metió todo su dinero en Tesla hace 5 años porque pues, le dijo un amigo, le dijo un vecino, o vio y le gustó el símbolo nada más, la vio en las noticias, por suerte X, no hizo absolutamente ningún análisis del modelo de negocio. Habrá gente que ni siquiera en su momento cuando la compraron ni siquiera sabía bien que hacía coches eléctricos, cómo los hacía, por factores o sea, sí, en parte por el trabajo de Elon y de la gente de Tesla, pero también por factores del azar, pues Tesla ha sido una acción que ha dado miles por cientos de rendimiento, pero pues esta persona que sí tiene rendimientos extraordinarios, pues o sea, todo se puede explicar por suerte, ¿no? Porque no hizo absolutamente ningún análisis. Ahora, algo muy importante, por cada persona, por cada influencer que vemos que tiene éxito y que tiene rendimientos extraordinarios, que quizá gran parte estén explicados por cuestiones azarosas, o sea, por la suerte, por cada una de estas personas exitosas, pues nos vamos a encontrar cientos o miles de personas que compraron las Nokia, que cayeron más del 90%, no se han recuperado, que compraron las BlackBerry, que también cayeron durante mucho tiempo, ahorita andaban manipulando la acción, o que compraron, pues en el caso de México, Sare, Urbi, pues, otras empresas, ICA, pues que cayeron 99% y que quebraron. O sea, va a haber miles de historias de perdedores por cada historia de ganador. ¿Cuál es el problema? Pues obviamente que la gente no está motivada a salir y a decir, yo concentré mi portafolio en Nokia, en ICA y en Sare y pues lo perdí todo, ¿no? O sea, obviamente a nadie le gusta ser un perdedor. Y lo que vemos en redes sociales, pues es meramente pues la puntita del iceberg de las historias que tienen éxito, que el 99% probablemente se deban a factores azarosos y nos perdemos pues toda la base del iceberg de toda la gente que pues también por factores azarosos pues les ha ido pésimo en el mercado, ¿no? Entonces, como existe este sesgo de supervivencia, donde nada más vemos a los ganadores, pues nos olvidamos o no vemos, somos ciegos ante los perdedores y creemos con la narrativa que nos dan estas personas de, no, es que yo me levanto a las 5 de la mañana y veo todas las noticias y por eso tengo rendimientos extraordinarios, porque mi intuición y mis corazonadas son súper buenas. Pues esta narrativa, viendo solamente a los sobrevivientes, pues no la podemos creer, ¿no?
pero si analizamos todo el iceberg, pues nos vamos a dar cuenta de que muy probablemente pues tuvieron suerte, ¿no? Mi estimado Walter, creo podríamos seguir hablando de este tema que además es bien interesante, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Si tuvieras que concluir con algo, ¿cuál sería la recomendación que le darías a las personas que en este momento tienen ahí un capital, están buscando cómo invertirlo? ¿Cuál debería de ser ese primer acercamiento que deberían de tener? Pues miren, el primer acercamiento pues es asesórense, acudan con un asesor, pues que ustedes vean que sí les va a hablar de los riesgos, del azar que influyen en los mercados, cómo pueden armar sus estrategias para que con todo y este azar las probabilidades estén a su favor de tener buenos rendimientos. Quizá de la mano con esto o previo a esto, lean de temas conductuales. Mencionaste Morgan Housel, tiene excelente contenido en su blog, en su libro. Lean a gente como Daniel Kahneman, infórmense de finanzas conductuales para que vean el papel que juegan las emociones, los autoengaños, las narrativas a la hora de nuestras tomas de decisiones. Y yo creo que con esto, pues ya, o sea, con este conocimiento, fíjense, no les estoy diciendo vuélvanse expertos en el mercado, edúquense financieramente. No, edúquense en temas de emociones, sí tengan una idea de cómo funciona el mercado. Si les gusta, pues sí, métanse más, pero habrá gente que no tenga tiempo y el no ser un experto no significa que no puedan tener buenas inversiones y buenos rendimientos. O sea, si juntan este conocimiento emocional y de sesgos con una buena asesoría, pues ya tienen una muy buena parte del camino avanzado, creo yo. Mi estimado Walter, muchísimas gracias. Me gustó mucho esa recomendación. Nosotros siempre les decimos que la primera inversión que tienen que hacer es su tiempo, ¿no? Que inviertan primero en investigar lo que estamos diciendo y demás, comparen, ¿no? Revisen, etcétera. Se me hace muy buena tu recomendación, Walter, que busquen más sobre el tema de finanzas conductuales o economía del comportamiento. ¿Dónde los pueden encontrar, Walter? A mí me pueden encontrar en redes sociales, principalmente en Twitter como Walter Buchanan C. Buchanan es con CH. También SafeNest tiene página de internet, safenest.mx. También tenemos redes sociales, Instagram, Facebook. Nos pueden buscar como SafeNest, donde también pues estamos publicando contenido. Tenemos un newsletter donde justamente pues hablamos de estos temas, ¿no? De estar bien asesorado, de conocernos a nosotros mismos, nuestras emociones, tratando de pues, tirar un poquito estos mitos que luego algunas narrativas inflan, ¿no? Mi estimado Walter, muchísimas gracias por estar aquí. Ya saben, nos pueden encontrar como safenest.mx y a Walter Buchanan lo pueden buscar así, Walter Buchanan C en Twitter. Recuerden que a nosotros nos pueden encontrar como Network MX o nos pueden buscar como asesorfinanciero.com.mx. Muchas gracias y hasta la próxima.